Pero va a suceder algo especial en el hígado. Que en el hígado estos acetil-CoA se desvían, ya no entran a hacer ciclo de Krebs, sino más bien se van a ir a convertir en cuerpos cetónicos. Allí es donde se forman los cuerpos cetónicos. Es el único órgano que puede sintetizar cuerpos cetónicos. Entonces, si más ácidos grasos se libera, más cuerpos cetónicos se van a ir formando. Ahora, esos cuerpos cetónicos se forman, pero luego salen del hígado y tienen que ir a distintos tejidos para ser utilizados. Entonces, todo eso vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de que estos acetil no entran a hacer ciclo de Krebs? Se van a desviar a hacer cuerpos cetónicos. ¿Por qué esos cuerpos cetónicos no se utilizan ahí en el hígado, sino se van a otro lado? Muy bien. Los cuerpos cetónicos, como ya hemos dicho, se forman en el hígado. El hígado tiene las enzimas necesarias para que se puedan sintetizar. Solo el hígado. La mayoría de los tejidos luego pueden utilizar, incluido el cerebro. El cerebro que siempre les preguntaba, su fuente principal era la glucosa. Pero va a haber situaciones en las que los cuerpos cetónicos son tan altos que también va a tomar estos cuerpos cetónicos y los va a utilizar como fuente de energía. Y bueno, todos los demás órganos. Sí, normalmente, en situaciones en las cuales de repente pues estamos en un estado de buena alimentación, sí se forman cuerpos cetónicos, pero en cantidades mínimas. Pero vamos a ver que en una situación de ayuno, inanición, ya estos cuerpos cetónicos empiezan a aumentar, ya se elevan. Entonces va a causar lo que se llama la cetosis. La cetosis es la velocidad con que se forman estos cuerpos cetónicos y supera esa capacidad de ser utilizados por los distintos tejidos. Se forman, pero deberían ser también utilizados. Pero de repente no los están utilizando y empiezan a aumentar los cuerpos cetónicos y me produce lo que se llama la acidosis. Y ya hemos visto una clase de acidosis diabética, ¿verdad? En caso de un paciente con diabetes mellitus puede suceder esto. Normalmente yo debo tener, tras una comida, un nivel de cuerpos cetónicos menos de 1 milimol por litro. Menos de 1 milimol por litro. Pero si es que ya hago un proceso de ayuno, ya se va a producir la cetosis, ya mis cuerpos cetónicos aumentan, van a llegar a unos 8 milimol por litro. Y cuando esto supera más, ya me va a presentar la acidosis. Tanto en el ayuno como en el ejercicio severo, la inanición, estos ácidos grasos empiezan a aumentar. En las diabetes mellitus, también cuando comemos la dieta está enriquecida en grasas, también empieza a darse este proceso. Entonces, para que ese acetil-CoA se transforme en cuerpos cetónicos, pregunta sería, ¿por qué se transforma en cuerpos cetónicos? Porque decimos siempre que ese acetil-CoA debería entrar a realizar el ciclo de Krebs. ¿Por qué ahí en el hígado ese acetil-CoA no entra a hacer ciclo de Krebs? Porque ¿Por qué? porque ya tenemos suficiente energía. ¿Por qué? No hay suficiente energía ya. ¿No hay suficiente energía? Hay suficiente energía. Hay suficiente. ¿Por qué dicen que hay suficiente energía? Hasta que no necesitamos ¿De dónde está saliendo esa energía? de la glucosa. De la glucosa, pero si estamos diciendo que estamos en un estado de ayuno, Ya. incluso de inanición, Glucagón, del glucagón. y ya se agotan, ¿no? Hasta las reservas ya se usó glucosa, se usó todo.
Imagínense un momento en el cual ya no han comido 3 días, 4 días, una semana, un mes. Todas las reservas se empiezan a agotar. Claro. Pero también hay que reservar glucosa. No debemos dejar que se agote todo. Entonces, una alternativa sería utilizar esos cuerpos cetónicos. Pero ¿por qué el hígado desvía esos acetil para formar cuerpos cetónicos? ¿Por qué no entra a hacer el ciclo de Krebs? ¿Qué necesitamos para que entre a hacer ciclo de Krebs? El oxalacetato. ¿Qué va a pasar con el oxalacetato en una situación de ayuno, en la cual yo necesito energía? ¿A dónde se va a desviar? ¿Hacer ciclo de Cori? Gluconeogénesis. Es un intermediario esa vía de la glucógenesis. Se desvía, puede ir a formar glucosa en el hígado, se va a desviar para ir a hacer gluconeogénesis. Y si ese oxalacetato se desvía para hacer gluconeogénesis, ¿qué va a pasar con mi acetil? ¿Con quién se va a unir? Y formar citrato, ¿no? Eso es lo que tiene que empezar el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es el acetil-CoA que hace? Me voy a formar cuerpos cetónicos. Me voy a ir a formar cuerpos cetónicos. ¿Ok? Ya ustedes saben que son 3 los cuerpos cetónicos que se pueden sintetizar, ¿no? Acetoacetato primero, el precursor de acetona y de beta-hidroxibutirato. Esas son las 3 estructuras que tenemos allá abajo. Y eso es lo que acabamos de decir. Miren, tengo mis ácidos grasos, se han beta-oxidado, han liberado las moléculas de acetil-CoA allí en el hígado. Y claro está de que mi ácido graso, al convertirse en acetil-CoA, ha producido energía de todas maneras. Y prácticamente esa es la energía suficiente para que pueda utilizar el hígado. Y luego se desvía a formar cuerpos cetónicos porque, como dije, el oxalacetato también se desvía a la gluconeogénesis. Entonces se va a ir a formar cuerpos cetónicos. Y luego sus cuerpos cetónicos que se han formado en el hígado salen hacia otros tejidos. ¿Cuál es la última etapa de la beta-oxidación? En el último ciclo, la última reacción. Liberamos 2 moléculas de acetil-CoA. Entonces esto es prácticamente lo inverso. ¿Qué tiene que pasar? Ya no libera, sino se juntan, se unen. Así empieza la síntesis de cuerpos cetónicos. Uniéndose esas 2 moléculas de acetil-CoA, que las tenemos por acá. 2 moléculas de acetil-CoA, también con una tiolasa, se juntan para formar una molécula de acetoacetil-CoA. ¿Ok? La siguiente reacción es que esta molécula de acetil-CoA se tiene que unir otra vez a otra molécula de acetil-CoA. Por acá. Una más se va a agregar a la estructura anterior. Y esto va a ser a través de esta enzima, la hidroximetilglutaric-CoA sintasa. 3 moléculas de acetil-CoA están unidas. Esa es una estructura que se llama beta-hidroxibeta-metilglutaric-CoA, que también lo vamos a ver cuando hagamos colesterol. Es también un intermediario de la síntesis de colesterol. Muy bien. Ahora una liasa y corta, ¿no? Rompe este enlace, saca esta estructura, este acetil, sale, y me queda la estructura que vendría a ser el acetoacetato. ¿Okay? El acetoacetato es, como les dije, el primer cuerpo cetónico que se forma. Este acetoacetato ahora tiene que convertirse en acetona
y tiene que convertirse en beta hidroxibutirato. Hoy acá no hace caso conmigo. Para que se convierta el acetoacetato en beta hidroxibutirato, necesitamos de una deshidrogenasa y necesitamos de NAD reducido. NAD reducido se está oxidando y por lo tanto la estructura anterior tiene que reducirse. Este carbono, esta acetona, se está reduciendo a un hidroxilo. Entonces está formando el beta hidroxibutirato. Y por descarboxilación del acetoacetato, mediante el acetoacetato descarboxilasa, se va a formar mi acetona. Ha salido este grupo carboxilo con CO2 y lo que me está quedando es la molécula de la acetona. Bien, entonces hasta ahí hemos formado los cuerpos cetónicos. Se han formado y luego estos tienen que ser utilizados y eso lo vamos a ver más adelante. Este es un gráfico en que hay una comparación de la cantidad de glucosa, la cantidad de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos cuando una persona hace ayuno. Un ayuno puede ser hasta 40 días. En un primer inicio, mis niveles de glucosa están empezando a bajar, ¿no? Porque estoy empezando con el ayuno. Se supone que mis niveles de glucosa van a empezar a disminuir. Pero en cambio, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Los ácidos grasos empiezan a aumentar. Cada vez más van a ir en aumento. Conjuntamente con ese aumento de ácidos grasos, se supone que mis niveles también de cuerpos cetónicos empiezan también a aumentar. Como vemos acá. El acetoacetato aumenta, pero el beta hidroxibutirato, ¿qué sucede con el beta hidroxibutirato? Está aumentando mucho más, porque este viene del acetoacetato, se forma de este acetoacetato, entonces aumenta mucho más. Se dice de que cuando los niveles de cuerpos cetónicos aumentan tanto, supuestamente quiere decir que el músculo esquelético no los está utilizando tanto. Al no utilizarlos, se supone que empiezan a acumularse. ¿Por qué no lo utilizará? Dirán ustedes, pues necesita energía. ¿Por qué no los utiliza? Porque de todas maneras, yo les dije que se libera moléculas de acetil-CoA y se van a todos los tejidos. Perdón, de ácidos grasos y se van a todos los tejidos. Pero una gran cantidad se va al hígado, 30%. Entonces, si esos ácidos grasos se van al resto de los tejidos, de todas maneras se están utilizando ácidos grasos como fuente de energía. De todas maneras beta-oxidan, de todas maneras hacen ciclo de Krebs y obtienen energía. Y estos cuerpos cetónicos de repente no están utilizados tanto, de tal manera que empiezan a aumentar. Y cuando empiezan a aumentar tanto, solamente en ese momento el cerebro es capaz de tomarlos, o más bien estos van a llegar al cerebro. Llegan al cerebro y los utilizan. Ahí es el momento de utilizarlo, porque el cerebro dice: no voy a utilizar glucosa, a pesar de que es mi fuente principal de energía. Voy a ahorrar glucosa y voy a utilizar cuerpos cetónicos. Más o menos es 2/3 partes de estos cuerpos cetónicos que se utilizarán como fuente de energía en el cerebro. 2/3 partes. Entonces, de esa manera estoy ahorrando glucosa. De esa manera también estoy haciendo que no se realice la gluconeogénesis a partir de proteínas musculares. De allí se tendrían que utilizar proteínas o aminoácidos para ir a hacer gluconeogénesis.
Entonces como que ahora, por eso es que mis niveles de glucosa como que se están manteniendo ahí, ¿no? Se están manteniendo. Claro está que si el ayuno es tan prolongado, todo va a empezar a botar. De todas maneras, va a llegar un momento en que todo se empieza. El hígado, como les dije hace rato, el hígado no puede utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. El hígado lo que hace es más bien dar a los otros tejidos. Ustedes dirán, ay, qué bueno el hígado, pues lo da, ¿no? No, es que no lo necesita el hígado. El hígado se deshace prácticamente de esos cuerpos cetónicos. El hígado tiene energía. ¿De dónde tiene energía? De cuando estamos en ayuno. Pero esa gluconeogénesis se hace para llevar glucosa a eritrocitos y al cerebro. Pero el hígado tiene suficiente energía al beta oxidar ese ácido graso. Del ácido graso hasta acetil-CoA ya hay formación de energía. Y como tomaba gran cantidad del hígado de ácidos grasos, entonces le abastece. Entonces, ¿qué hace con los cuerpos cetónicos? Vaya a otro lado, ¿no? Prácticamente eso. Bueno, mis niveles de ácidos grasos deben estar en una situación normal. Debería estar. Estos son ácidos grasos. A ver si me equivoqué. Sí, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Acetoacetato en un estado normal hasta 0,6 milimol por litro. Cuando empieza a hacer ayuno ya empieza a aumentar 1 milimol por litro y en un proceso de inanición hasta 1,5 puede llegar. Y consecuentemente estos se empiezan a formar los cuerpos cetónicos. El primero sabemos que es el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, ambos van a estar en la misma concentración. En un estado normal, menos de 0,1 milimol por litro. En un estado de ayuno ya vemos que empieza a aumentar y en un estado de inanición el que más aumenta, como vimos en el gráfico, es el beta-hidroxibutirato. Bueno, entonces para utilizarlo, porque a cada rato estoy repitiendo, se utiliza como fuente de energía. ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿Cómo es que así se va a utilizar como fuente de energía? ¿Qué vía metabólica tendrá que ser? ¿El? ¿Cuál? ¿Quién me dijo por ahí? Krebs, ¿no? El ciclo de Krebs. Por ahí alguien me dijo, no quiere decirlo otra vez. El ciclo de Krebs. Eso quiere decir que para que haga ciclo de Krebs tiene que haber moléculas de acetil-CoA. Primero, acetil-CoA. Y justamente es eso lo que van a hacer los cuerpos cetónicos. Volver a reconvertir en esas moléculas de acetil-CoA que inicialmente lo formaron, ¿verdad? Eso es lo que vimos para su síntesis. Entonces se vuelven a convertir en cuerpos cetónicos. Para que se puedan utilizar, entonces, necesito que esos cuerpos cetónicos, si empezamos del beta-hidroxibutirato, se vuelvan a convertir en su precursor, que sería el acetoacetato, ¿no? El beta-hidroxibutirato, para que se convierta en acetoacetato, necesita de esta deshidrogenasa. El beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. En presencia de NAT, el cual se reduce y por lo tanto este carbono que lleva el grupo hidroxilo se oxida a un acetón. Esta es mi molécula de acetoacetato. Acetoacetato luego tiene que convertirse en acetoacetil-CoA. O sea, prácticamente se debe activar. Prácticamente es una unión con la coenzima A, la cual, ¿quién lo está dando? La molécula de succinil-CoA. Esta es la que me está dando su coenzima A para que lo tome ese acetoacetato y se pueda convertir en acetoacetil-CoA. A través de una transferasa, la succinil-CoA acetoacetato transferasa, transfiere la coenzima A desde succinil-CoA hacia el acetoacetato y se forma acetoacetil-CoA. Y se libera una molécula de succinal. ¿Dónde hemos visto el succinil-CoA?
en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces ahí hay una conexión con este ciclo de Krebs. Acetoacetil-CoA luego se desdobla en dos, porque si se acuerdan, el acetoacetil-CoA se formaba de dos moléculas de acetil-CoA igualmente por esta tiolasa. Entonces, igual, acá se van a terminar liberando estas dos moléculas de acetil-CoA. ¿Otra vez se me están durmiendo? No. Bueno, en estados de ayuno y de inanición, estos distintos tejidos utilizan justamente estos cuerpos cetónicos que estamos diciendo, ¿no? Utilizan también ácidos grasos, porque hemos dicho que los ácidos grasos también terminan yendo a distintos tejidos, pero también van a poder utilizar cuerpos cetónicos. El músculo esquelético usa ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Corazón usa ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Ahí el dilema. Hígado solamente utiliza los ácidos grasos que dije, hace beta-oxidación y nada más. Los cuerpos cetónicos que forma él no los va a utilizar. Se van, se deshacen. El cerebro utiliza, bueno, su fuente principal es la glucosa, pero en un estado de ayuno e inanición puede utilizar cuerpos cetónicos. También la glucosa. La mucosa intestinal utiliza cuerpos cetónicos y utiliza también aminoácidos. Y los adipocitos. Los adipocitos también pueden utilizar los cuerpos cetónicos. No puedo utilizar los ácidos grasos, ¿no? Él almacena ácidos grasos, obviamente no los va a utilizar. El riñón también, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Bueno, entonces se formó acá en el hígado mis cuerpos cetónicos a partir de las moléculas de acetil-CoA. Para que el hígado pues le dé a todos los otros tejidos, obviamente estos cuerpos cetónicos tienen que viajar a través de sangre, ¿no? A través de la sangre, a través de la circulación va a llegar a tejidos extrahepáticos. Allí llegan los cuerpos cetónicos. Allí en estos tejidos tienen que volver a convertirse en moléculas de acetil-CoA y entrar a hacer el ciclo de Krebs. Pasado, que es nuestro examen de laboratorio y que les vamos a tomar algo ya. ¿Cuál es el cuál es el cuerpo cetónico que no me va a dar positivo con el pie de Rotera? Acetato. ¿Por qué? Se elimina por biexpiración. Ajá, al ser la acetona una sustancia volátil, se elimina por la respiración, ¿no? Por los pulmones. Entonces, no olvidar. ¿O cuál es el cuerpo cetónico que da positivo con antes de Rotera? Da positivo. Acetocetato. El acetocetato y el beta-hidroxilo. Esos dos, al estar aumentados los cuerpos cetónicos en sangre, también se filtran y se eliminan por la orina. Bueno, esto dice lo mismo que estamos explicando. Acá, el balance energético, ¿no? Porque me va a producir energía, decíamos, ¿cuánto de energía me va a producir cada cuerpo cetónico? A ver, si empezamos del acetoacetato, el cual se utilice para ir a obtener energía, se supone que el acetoacetato tiene que convertirse en acetoacetil-CoA, que ya lo hemos dicho, y se acuerdan acá, cuando el acetoacetato se convertía en acetoacetil-CoA, yo dije que necesita de la molécula de succinil-CoA, intermediario del ciclo de Krebs. Esta molécula de succinil-CoA lleva en su estructura un enlace de alta energía, ¿cierto? Sí o sí, sí
y que en el ciclo de Krebs este succinato pues se convierte en succinato y me libera un GTP, ¿verdad? Eso lo han visto y hemos visto cerrar. Entonces acá, cuando el succinil-CoA va a pasar al acetoacetato, su coenzima A, pues también esa energía se va a pasar allí en ese enlace con esta coenzima A. Prácticamente puedo decir yo de que estoy consumiendo un ATP, que es lo que acá, cuando el succinil-CoA se convierte en succinato, se libera un GTP que es equivalente a un ATP. ¿Sí? Para tener en cuenta para mi balance. Entonces acá en este paso de acetato a acetoacetil-CoA pierdo un ATP. Bueno, el acetoacetil-CoA por la tiolasa se transforma en 2 moléculas de acetil-CoA. Si se han formado 2 moléculas de acetil-CoA y mi acetil-CoA tiene que ir al ciclo de Krebs para hacer todo ese ciclo de Krebs, quiere decir que me va a formar ¿cuántos ATPs? 20, porque son 2 moléculas de acetil, ¿no? 2 por 10, 20. Pero si yo he dicho de que he perdido un ATP acá, de acetoacetato a acetoacetil-CoA, en total voy a tener 19 ATPs por cada acetoacetato. Bien, ¿qué pasa? Ya se me duerme. ¿Qué pasa si el beta-hidroxibutirato empieza con el beta-hidroxibutirato y ese es el que se va a utilizar como fuente de energía? Se supone que el beta-hidroxibutirato tiene que convertirse en acetoacetato. En ese paso de beta-hidroxibutirato a acetoacetato hay la formación de un NAT reducido. Eso quiere decir que me va a aportar 2.5 ATP. Muy bien. El acetoacetato se convierte en acetoacetil-CoA y al final 2 moléculas de acetil-CoA. Si formo 2 acetil, 20 ATPs. 20 más el NAT reducido que se formó inicialmente, 22.5. 21.5. ¿Cuánto? 2.5, ¿no? 22.5 ya. Pero como hemos perdido un ATP acá en este paso, tengo que restar 1. Por lo tanto, me va a quedar 21.5 ATPs por cada beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Hay, además, ciertas vías alternativas del metabolismo de estos cuerpos cetónicos. Hay en otras vías metabólicas nosotros vamos a ver que también se van a formar estos cuerpos cetónicos. Sé que estamos en el capítulo de lípidos, pero es bueno decirlo ahora porque esto lo van a ver en proteínas. Las proteínas, cuando se catabolizan esos aminoácidos provenientes de las proteínas, hay ciertos aminoácidos que terminan catabolizándose hasta formar moléculas también de acetil-CoA y moléculas de acetoacetato. Este cuerpo cetónico que estamos diciendo. Al llegar estos aminoácidos a catabolizarse hasta acetil-CoA y acetoacetato, se consideran a estos aminoácidos como aminoácidos cetogénicos, ¿sí? Que deben de repente haber leído. Aminoácidos cetogénicos. Eso es porque han formado o acetoacetato o moléculas de acetil-CoA. Y justamente son estos los aminoácidos que pueden llegar a formar en su vía catabólica estos compuestos: leucina, isoleucina, lisina, triptófano, fenilalanina y tirosina. Llegan a formar acetil-CoA y acetoacetato. Entonces, si se forma acetil-CoA en el hígado, se puede sintetizar más cuerpos cetónicos a partir de esta molécula de acetil-CoA. Además de que la leucina y la isoleucina en el hígado puede ir a formar estos cuerpos cetónicos, también convierten
en acetil-CoA y acetoacetato en otros hígados, en otros tejidos, perdón. ¿Cuántos hígados tenemos? Y en otros tejidos, esta molécula de acetil-CoA, perdón, de acetoacetato se puede activar en acetoacetil-CoA. Igualmente a través de una acil-CoA sintetasa. Si tengo esta molécula de acetoacetil-CoA, me va a servir luego para que en otros tejidos, en el citosol, yo pueda ir a formar colesterol a partir de esta molécula de acetoacetil-CoA. Se puede formar colesterol. Y también podría ir a formar acetilcolina a partir de la molécula de acetil-CoA. Con respecto a la regulación de esta síntesis de estos cuerpos cetónicos, todo tiene que ver con la liberación justamente de la cantidad de moléculas de acetil-CoA, ¿no? Si más moléculas de acetil-CoA se liberan, más moléculas de ácidos grasos se liberan, más moléculas de ácidos grasos va a tomar el hígado, ¿no? Más cantidad de ácidos grasos van a haber allí. ¿Y se acuerdan la clase pasada que yo les dije que este paso estaba regulado? O sea, que este ácido graso podía beta oxidarse, ¿no? Y que el paso estaba regulado a través de esta enzima, la carnitina palmitoiltransferasa 1. ¿Quién lo regulaba? El malonil-CoA. ¿Qué hacía el malonil-CoA? Unía al inhibe o activa a la carnitina palmitoiltransferasa. Inhibe. En esta situación, perdón, el malonil-CoA lo inhibe. Pero el malonil-CoA, ¿cuándo se va a formar? Cuando hay energía. ¿De dónde viene el malonil-CoA? Cuando hay mucha glucosa, me dijo. Si hay mucha glucosa, satisface mis reservas, esa glucosa que se transforma en acetil-CoA, el acetil-CoA se convierte en malonil-CoA a través de una acetil-CoA carboxilasa. Eso vamos a ver en la síntesis de ácidos grasos. Pero todavía no lo hemos visto, pero sí ya les había dicho la clase pasada. ¿Sí? Y por lo tanto, si no se forma el malonil, quiere decir que hay falta de energía, claro. Hay un estado de ayuno, no se puede formar el malonil, y si no se puede formar el malonil, obviamente no va a haber quien inhibe esa enzima. Y obviamente este paso sí se puede dar. Puede unirse con la carnitina, puede entrar a la matriz mitocondrial y se puede producir lo que es la beta oxidación. Ahora, en el hígado también les dije de que los niveles, bueno, el hígado al realizar esta beta oxidación de este ácido graso, el hígado va a tener suficiente cantidad de energía para satisfacer sus demandas. Entonces, el hígado ya no ingresa esas moléculas de acetil-CoA porque dijimos que el oxalacetato se desvía para ir a realizar la gluconeogénesis. Y lo que hace este acetil-CoA es ir a formar cuerpos cetónicos. Entonces, más ácidos grasos hay y llegan al hígado, más acetil-CoA yo voy a formar y más cuerpos cetónicos se van a ir formando. Se supone de que si hay malonil-CoA formado acá, es porque hay mucha cantidad de glucosa que yo estoy ingiriendo. Entonces, ¿esta vía se debe dar? No se debe dar. Entonces, el malonil lo que hace, si hubiera malonil, lo que va a hacer es inhibir a esta enzima. Si la inhibe, pues ya no van a poder liberarse o entrar esos ácidos grasos y hacer beta oxidación. ¿Quién va a leer? Para que se despida.
despierta? ¿Quién está durmiendo? Todos se despiertan. Tóquense para. Despierto. Becerra. Mal. ¿Becerra está durmiendo? Hace Ya. rato. A ver. Fastidiosos son, ¿no? Ya. ¿Qué quiere? ¿Chico o chica? Chico. Siempre los chicos. Iba a decir los chicos, ¿verdad? Las chicas ganan. No veo tantas chicas. Una chica, profesor. Ahí sí no hay quien la da más primero, ¿no? Becerra, lee, a ver, ese caso. Ya, a ver, se animó. Una niña de 14 años de edad fue admitida en coma a un hospital pediátrico. Su madre declaró que la niña había tenido buena salud hasta unas 2 semanas antes, cuando presentó faringoamigdalitis y fiebre moderada. Después perdió el apetito y en general no se sintió bien. Varios días antes de la admisión empezó a quejarse de sed excesiva y a levantarse varias veces por la noche a orinar. Muy bien. Usted, Becerra, va a nombrar a alguien para que comentes. Gustavo. Gustavo. ¿Quién es Gustavo? Justo. A ver, Gustavo, ¿cuál es Peña, no? ¿Qué comentarios de este, hasta el momento, porque sigue la lectura de este caso? ¿Qué observa? ¿Qué signos clínicos? ¿Con qué lo puede asociar usted? ¿O qué más me puede decir? Fiebre moderada. Tengo una infección. Recuerde que estamos hablando de cuerpos cetónicos. La clase de teoría, ¿no? Es la relación. Diabeteo y la ¿No? ¿Alguien quiere comentarnos algo? ¿O ya observó algo? Recién lo está leyendo, creo, Peña. Está analizando. A ver. Salazar. Acá tengo a un alumno que quiere opinar. A ver. Polidipsia y poliuria. Ok, polidipsia y poliuria, ahí estamos bien. ¿Qué significa, Moreno, polidipsia y poliuria? Sed excesiva. Sed excesiva y orina en las noches, ¿ok? ¿Y eso con qué lo relaciono? El cuerpo cetónico. Con una diabetes mellitus, ¿ok? Entonces estamos pensando por ahí que el paciente tenga un problema de diabetes mellitus y que podría ¿qué me dice? Tiene insuficiente glucosa. Podría tener insuficiente glucosa. Bueno, claro, tendríamos entonces que hacer un análisis de nivel de glucosa para ver cómo está su glucosa, ¿no? Eso es lo que usted haría. ¿Qué más observamos o qué otro problema tiene el paciente? Una faringoamigdalitis. Esa faringoamigdalitis, ¿creen ustedes que sea la causa? Y que, al decir su compañera que puede ser un paciente diabético, ¿no? Por los síntomas. Podría ser un paciente diabético. Podría ser la causa para que ese paciente se descompense. Porque estamos viendo de que el paciente pues ya no se está sintiendo bien, que... Eso creo que se dice en la siguiente. A ver, vamos a leerlo. Yo me lo sé, por eso ya me adelanto. Mencióneme Becerra, ¿quién quiere que lea? No se decide. Kika. Ya está. A ver, señor Kika, siga leyendo. Su médico familiar estaba fuera de la ciudad y su madre decidió no ponerse en contacto con otro médico. Sin embargo, en el día de la admisión, la niña había empezado a vomitar. Se había tornado somnolienta y difícil de despertar, y en consecuencia, se la había llevado a la sala de urgencias. En el momento del examen estaba deshidratada, su piel estaba fría, estaba respirando de manera profunda y con suspiros, respiración de pulso móvil, y
y su aliento tenía olor a frutas. La presión arterial fue de 90-60 y el pulso de 115/2. Aliento de olor a frutas. Era imposible despertarla. El interno de guardia diagnosticó diabetes mellitus tipo 1 con cetoacidosis y coma resultante. Wow. Ahora sí, ahí está. Mira, un momento de Sí, pulso. en un paciente diabético se supone de que a este paciente le han tomado sus niveles de glucosa. ¿Cómo habrá salido? Alto. Elevado. Súper altos, ¿no? Elevados, pero ustedes saben, y eso le vamos a tomar pasado mañana, cómo yo reconozco o diagnostico cuando es una persona diabética o no. No, por los exámenes de laboratorio, porque claro, los síntomas pueden estar, pero no necesariamente Entonces, tiene la tolerancia al que glucosa. sea diabético, no. Pero yo para confirmar que sí es diabético ese paciente tengo que hacer análisis de laboratorio. De frente le van a mandar a hacer la tolerancia a la glucosa. Sí, sí. Van a ver su nivel de glucosa de este paciente. Y si se hace un examen de tolerancia a la glucosa, ya lo matan. No. Ah, porque miren. Wow. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, estábamos diciendo, ¿cómo yo digo que ese paciente es diabético? En ese examen de laboratorio. Por su orina, a ver, escuchen. Vamos a hacerle caso, Bernal. Sí, Bernal, ok. ¿La orina es un examen determinante para decir que el paciente es diabético? No puede tener azúcar y no Sí. No determina. El paciente puede tener azúcares, dice su compañera, pero eso puede ser ¿por qué? Deficiencia enzimática también puede ser. Una deficiencia Que enzimática. coma algo dulce ya, va a ser que su orina tenga azúcar. Deficiencia enzimática, profesor. Una. De repente el paciente no es ni siquiera diabético y sí presenta glucosa en la orina. Puede suceder. ¿Cuándo sucedería? Cuando hay un problema renal y puede filtrar esa glucosa. Pero no necesariamente puede ser diabético, ¿no? Claro. Entonces, no es una prueba determinante el que yo haga una glucosuria para decir que es diabético. Sí puede ayudar, sí puedo usarlo pues ahí de ayuda, de complemento, pero no determinante, no para dar un diagnóstico. Un examen para dar un diagnóstico debe ser un examen de glucosa en sangre en ayunas. Acá no le van a hacer mandar a ayunas, ¿no? Este paciente hay que hacerle como ven. Pero sí, cuando van a hacer el diagnóstico en su consultorio, es una emergencia. Bueno, allí, en ese paciente, ¿cuánto debe ser mis niveles de glucosa para decir que es diabético? Mayor a 110, mayor a 115, ya digo que es diabético. Prediabético. Mayor a 180. 126 es el rango. Ahí decimos 126 para arriba ya puedo ser bien diabético. Y siempre que yo repita esta prueba en 2 oportunidades distintas, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que presentan niveles entre 110 y 126? Prediabético. Sospecho de que es diabético. ¿Le puedo mandar a hacer la prueba de tolerancia? Sí, a ellos sí. Porque imagínense mandar a este paciente a hacer la prueba. No. Un coma. Ya se coma, ya lo vamos a matar. Bueno, dígame. Pero si es más de 200 en primera, necesito mandarle Más de 200 ya es diabético. Yo necesito otra prueba. Ya no necesito hacer la prueba de tolerancia. No. De repente le podríamos hacer una hemoglobina glicosilada, de repente, ¿no? Que es lo mismo, o sea, ahora se usa. Ah, ya, algún día, pues, no. Pero ya no lo voy a mandar a hacer la prueba de tolerancia. O sea, ni tampoco la segunda. Porque Ah, a eso me refiero. sí lo podríamos volver a repetir, sí. Para su seguridad, que de repente el laboratorio no se equivocó y le dio el resultado de otro, ¿no? Puede suceder. Claro, es alto ese valor, ya le confirma totalmente que es. Pero, de todas maneras sería bueno. ¿Qué otros síntomas estamos viendo acá? El aliento olor a fruta. ¿Por qué? Cetosis. La acetona que estoy eliminando. Está vomitando. Eso quiere decir de que el paciente, además que orina bastante, el paciente se deshidrata, ¿no? Dice que hay una respiración más profunda con suspiros. ¿Por qué?
Hidratación. la acidosis, por tratar de corregir esa acidosis, ¿no? Voy a utilizar el pulmón. Y obviamente utilizaré los bajos, seguramente. ¿Por qué dice que este paciente tiene diabetes mellitus tipo 1? ¿Por ¿Cuánta qué? insulina? ¿En dónde decía que era insulino dependiente? No dice. Ah, porque tiene 14 años, ¿ok? Claro. En la diabetes mellitus tipo 1 aparece en los jóvenes, ¿no? Entonces es tipo 1. Ya tiene todos los síntomas de tener esta cetoacidosis. Un poco. Vaya. Esos son los resultados del laboratorio. Más. Glucosa 900 miligramos por decilitro. Que sea. Demasiada glucosa, ¿no? Esto está haciendo de que este paciente pues esté haciendo este coma. Pero es consecuencia de lo previo. ¿Cuál era lo previo? La diabetes, porque la diabetes se puede controlar si es que lleva bien el tratamiento. La faringo. Pero ¿por qué ha hecho todo un desbalance? Faringoamigdalitis. Por la faringoamigdalitis. Cetoácidos, 11 milimol por litro. ¿Hasta cuándo decíamos que era en ayuno? 8. Y que por encima de ese valor hasta 20 pueden llegar los pacientes con acidosis en una lámina, ¿no? Ya tiene 11, ya está alto, ya está haciendo una acidosis. El bicarbonato tiene 6 milimol por litro. El buffer. ¿Está bajo? Sí, está bajo. ¿Cuánto es el nivel normal, señorita Becerra? ¿O Ulloa? ¿Quién?